Estamos, a ver. Hola Heriberto, ¿cómo estás? Hoy no te voy a hacer Bien, presentación, Tempi. no te voy a hacer presentación porque si no es aburrido, ya te presenté. Así que ya saben todos que sos el general Heriberto Agüel, amigo de muchos años, y vamos a seguir conversando como si fueras un columnista ya del programa. Bueno, de acuerdo, sí, no hay inconveniente. Es un placer verte y escucharte. Así que Igualmente. volvamos sobre nuestros temas Exacto. en Eri- tiempos de cuarentena. Ya te dije fuera de cámara que quería que me hicieras un cuento que me hiciste personalmente, este, sobre cuando estabas allá en realidad no era Egipto, sino de este lado, del lado árabe, Claro, del lado que del me lado habías israelí. contado personalmente en casa cuando estuviste y me pareció una anécdota, no sé si es una anécdota, es una historia, más que anécdota, para mí muy divertida, entretenida, y para vos debe haber sido bastante brava. Pero bueno, contémosle a los amigos de Capitán Sarmiento y de todo el mundo, porque esto ya sale por YouTube después. Así que lo habrás visto que estás en YouTube, o sea que lo pueden ver en Egipto también. Así que contanos esa fantástica historia de cuando te tocó, a ver, dale, contala vos. ¿Por qué estuviste ahí? ¿Quién te mandó a esa historia? Eso, contame. Vamos a comenzar encuadrando la situación, digamos. Exacto, por eso digo. En el año 68, fíjate que estamos hablando de más de 50 años. Oh, Yo estaba en Córdoba haciendo un curso de comandos. Por supuesto, eso me exigía una preparación física muy grande. Estuve como 3 meses entrenando porque era un curso muy exigente, donde quedaba prácticamente menos de la mitad del curso al final, quedaban en el camino por razones de estado físico. Y ahí me sale un aviso por radiograma de que tenía que estar 3 días después en Buenos Aires para 5 días después embarcarme a Medio Oriente como observador militar de Naciones Unidas en la línea del cese de fuego que había establecido Naciones Unidas cuando terminó la Guerra de los 6 días, aquella del Puerto Dayán. terrible. Sí, sí, Bueno, esa guerra qué se, generales, entre paréntesis. se origina por un hecho fortuito. Nasser hace desfilar en un día patrio en el Cairo a 2 brigadas blindadas que estaban recibiendo todavía el material ruso con instructores alemanes en Egipto. Termina el desfile y ordena a los comandantes de las 2 brigadas que sigan la marcha, atraviesen el canal de Suez y den un paseo por el desierto de Sinaí para luego volver. Los instructores alemanes le dicen, señor, no están capacitados los tanquistas, los hemos capacitado para un desfile, nada más. No tienen todavía capacidad. Hay que tener en cuenta una cuestión. El 70% en ese momento de las tropas egipcias eran analfabetas. Para que Ah, te des cuenta el que nivel. no era fácil instruirlos para la conducción de un vehículo bastante complicado, como era un tanque de última generación en aquel momento de los rusos. Bueno, Nasser resuelve hacer igual el paseo militar por el desierto de Sinaí. Todo esto era sabido por la inteligencia israelí y los esperaron.
le dieron una paliza terrible, porque sabían cuál era la situación que había. La capacidad. Cuando perdieron los primeros tanques en el primer encuentro, inmediatamente regresaron. Había dos caminos para poder regresar y atravesar el canal. El canal tiene un puente, casi en la mitad del canal, giratorio, para que pasen los navíos, los barcos, se gira el puente. Y luego, para que el tránsito terrestre pueda nuevamente orientarse, se hace girar. Había dos caminos que concurrían a ese puente. Uno por el camino de la costa y otro por el centro del desierto de Sinaí, que pasa al Mitla Pass, el paso Mitla, que es un paso en un cordón montañoso, bajo, que en su extremo sur tiene el famoso monte Sinaí, que es donde Moisés recibe las tablas de la ley. Tiene 500 metros de altura, pero el paso prácticamente estaba a nivel del desierto. Era un corte de la cadena. Y por ahí pasaba el otro camino que desembocaba en el puente. Por este camino entra la masa de los blindados encolumnados, con una distancia de 20 metros entre tanque y tanque. 400 tanques de 2 brigadas. Bueno, un piloto se comunica con 2 tanquistas israelíes que están en la costa y les dicen que dónde estaba la columna, que estaba en retroceso. Y el jefe de la sección de tanques, que son 5 tanques, le quedaban 3, de los cuales uno andaba con problemas mecánicos, así que le transfiere el combustible y la munición a los otros tanques y con 2 tanques ocupa el paso y los espera. A uno de los tanques lo entierra y usa el cañón. Y con el otro tanque simula que hay muchos tanques levantando arena. Qué bárbaro. Y comunicándose por radio en claro con los aviones, de modo tal que lo escuche la inteligencia egipcia. Cuando se enteraron de que el paso estaba ocupado, esta tropa bisoña, que no sabía ni siquiera tirar con los tanques, se sacan los borceguíes, porque para correr en el desierto es mejor correr descalzo que conseguir. Yo tenía, la he perdido estos últimos 50 años, no sé dónde quedó, tenía una fotografía que se vendía en los mercados israelíes, sacada del aire, de la columna de tanques y el terreno en dirección al sur, sembrado de borceguíes, ¿no? La tropa se habían ido. Así que el ejército israelí capturó en ese lugar 400 tanques intactos. Mirá, qué bárbaro. Fíjate, había un gran número de esos tanques que tenían abierta la calefacción en un lugar donde había 40 grados de temperatura. Ese era el nivel de capacitación de esta gente. Bueno, esa es una anécdota más de lo que fue esa guerra. Lo cierto es que Dayan llega al canal y quiere pasar el canal para ir al Cairo. Y ahí Golda Meir, que era la primera ministra israelí, le dice: señor, hasta acá llegó y acá se queda. Sabía de que había ganado un espacio enorme, lo que se llama técnicamente un glacis estratégico, un colchón, entre el límite egipcio, que lo tenía en Gaza, y ahora lo pasaba a prácticamente 300 kilómetros hacia el oeste, hacia el Canal de Suez. El Canal de Suez tiene 150 metros de ancho y 150 kilómetros de largo. Comunica el Mediterráneo con el Mar Rojo. Sí. Y yo diría, es el que hizo Fernando de Lesseps. Y en ese momento,
estaba administrado por los ingleses, que después de la Primera Guerra Mundial se quedan en Medio Oriente y son los que están administrando el canal en el momento en que se produce la guerra. Ante estos hechos, el canal estaba bloqueado. Había un barco hundido en la cabecera norte y otro hundido en la cabecera sur. El canal, en el medio, tiene dos lagunas o lagos. El gran lago amargo y el pequeño lago amargo, así se llaman. Great Bitter Lake and Small Bitter Lake. Es el lugar donde las naves que se largan desde el Mediterráneo al Mar Rojo se cruzan en el lago. Ah, porque si no, no pasan. Claro. Y ahí es donde se aprovecha al máximo el tránsito del canal. Era el mayor ingreso financiero. Claro, digamos la importancia que tenía ese canal y qué pelea hubo por ese canal, por obturar, por parar ese canal, porque era todo el comercio, petróleo, todo. Claro, pero era el mayor ingreso del presupuesto egipcio. Claro. Este es el tema, ¿no? Y además, el problema estaba en que no hacía mucho que manejaban ese presupuesto porque habían hecho una operación y los habían corrido los ingleses de la administración del canal. Bueno, ahí es donde llego 4 argentinos, 2 de ejército, uno de la Armada y otro de la Fuerza Aérea, llegamos a Tel Aviv y 4 al Cairo. Volamos juntos hasta Italia y ahí nos separamos. 4 nos fuimos a Israel y 4 al Cairo. Los mandan, contá por qué fueron. Eran como mediadores, los habían enviado como mediadores, como veedores en la guerra. Vos sabés que Naciones Unidas tiene una cantidad diversa de actuaciones en los lugares donde hay guerra. En algunos lugares van a forzar la paz, razón por la cual entonces hay tropas armadas que van a intervenir en combate para imponer la paz. Sí. En este caso, no era así. Nosotros, el arma más filosa que teníamos era una virome. Claro. Y una radio. Éramos observadores en una línea del cese de fuego. Nos hicimos cargo en el mes de diciembre del 68. Ajá. Había 14 puestos de observatorio a lo largo de los 150 kilómetros. Quiere decir que había uno cada 7, 8, 9 kilómetros, un puesto observatorio. Y ese puesto observatorio contaba un tráiler montado sobre 4 tambores de combustible. Ahí teníamos la cocinita y la cama para dormir y la sala de radio, que era lo más importante que teníamos. La comunicación. Un motorcito de explosión chico para cargar las baterías de las radios y 2 antenas. Una baja para comunicarnos con Jerusalén, donde estaba nuestro comando. Era el general Odd Bull, un noruego de la Segunda Guerra Mundial, ya viejito. Y la otra era para comunicarnos con la central de Naciones Unidas en Estados Unidos. Teníamos que tener cada 3 horas un shooting report, es decir, un informe de balaceras, un informe de fuego. Y a la mañana, a primera hora, era the first call, la primera llamada. Ahí informábamos cuál era la situación del canal. Desde diciembre, enero, febrero, marzo, yo lo que hice fue tomar sol en el desierto un rato, bien tostadito. Un rato porque vos me contaste los calores que hacía, 40 grados. Bueno, llegaba hasta 50 grados el termómetro. Wow. De noche bajaba bastante, hay una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche,
amplitud térmica diaria, prácticamente no hay invierno. La temperatura es pareja, sí hay un poco más de calor en verano que en invierno, pero en esos meses, de diciembre a marzo, yo leía todo el día, metido debajo del tráiler, tenía una perezosa, me llevaba un balde con un poco de agua y una toalla para refrescarme y leía. Estaba preparándome para ingresar a la Escuela Superior de Guerra. Era capitán. Y antes de darme una ducha, nos pegábamos una ducha que no duraba más de 30 segundos, porque el agua era el recurso escaso en el desierto. Teníamos que ir a cargar agua cada 2 días a una tubería que habían hecho los ingleses en la Primera Guerra Mundial. Y todavía funciona. Todavía funciona. Laburaban bien los ingleses, siempre. Vos sabés que las estaciones de ferrocarril que había ahí en el lugar y en las rutas eran exactamente las que conocíamos acá que habían construido los ingleses, por ejemplo, en la línea de Central Argentino que va de Buenos Aires a Tucumán. Yo nací frente a una de esas estaciones. Bueno, la estación de Cantara, cerca donde yo estaba ahí, era prácticamente igual a la de Santa Clara de Buenavista, donde yo he nacido, en la provincia de Santa Fe. Así las cosas. Bueno, todos los días mantenía mi estado físico, me hacía 10 kilómetros corriendo en arena, en terreno blando, da más trabajo. Yo estaba en muy buen estado físico porque venía del curso de comando y era paracaidista, así que nos hacían correr en el curso de paracaidismo 10 kilómetros por día. Bueno. En marzo empezó todo con un... Ay, se clavó, me parece que se clavó. A ver. Se me clavó el... Se me... A ver qué pasa acá, por favor. Desactiva, detener. A ver. Vos sabés que se me... No sé si vos me estás escuchando, pero se me cortó el audio y ahora todo. Ay, Dios, estas cosas. Qué cosa, ¿no? Ahí empezó otra vez. A ver. ¿Me escuchás? Ahora sí. Se cortó la imagen. Se cortó la imagen y el audio. Sí. Exacto. Bueno, te retomo el cuento. Dale, sí, mentele. Bueno, es decir que a partir de marzo nosotros teníamos fuego permanente, desde el amanecer hasta medianoche. Ahí llegaban los ataques aéreos, que eran muy particulares, porque del lado egipcio, las posiciones de defensa que se habían establecido eran las viejas construcciones que se hacían en la Primera Guerra Mundial. Es decir, trincheras a cielo abierto. Claro. Una zanja, y ahí estaban metidos, por supuesto, con madera, porque la arena no forma brocal, se cae. Entonces, ahí estaban los egipcios. Del otro lado del canal, los israelíes le tomaron la técnica de construcciones en el desierto que había creado Rommel. Rommel, cuando estuvo con el Afrika Korps en la Segunda Guerra Mundial, no abrió trincheras en el desierto, sino que hizo bloqueos, es decir, posiciones erizo,
tenían enterrados en la arena a sus mecanizados, con troneras en los 360 grados y un techo que les permitía protección ante los ataques de artillería. Para eso, para hacer los techos, Rommel y luego los egipcios levantaron las vías férreas con los durmientes, lo usaron de parantes Claro. y los techos. A Ya. los rieles le hicieron soldadura eléctrica en las puntas y superpusieron planchas con planchas cruzadas. Y arriba con topadora las taparon con arena. Con arena. Claro, es imposible de sí, saber dónde estaban. Exactamente. Rommel es, como vos me enseñaste, como es un caballero, no un señor de la guerra, un caballero de la guerra. Un caballero de la guerra. Caballero de la guerra. Caballero de la guerra. Eran hombres que cumplían con las reglas de la guerra. Y las reglas de la guerra estaban establecidas en la Convención de Ginebra. Sí, seguro. Por eso hay guerras convencionales atadas a la convención y no convencionales, que son las que acá inauguraron los terroristas. Claro, sí. Se ataban a ninguna regla. Vale todo. Sí. Vale todo. Y indudablemente que eso, desde el punto de vista cultural, fue muy duro para las Fuerzas Armadas Argentinas, porque no podían concebir, un hombre formado dentro de la norma de la guerra, y ahí ya no estábamos frente a un caballero de la guerra. Claro. Cuando vos vas a un duelo, tenés dos caballeros en duelo, ya sea con un arma, puede ser espada o sable, o bien con pistola. Pero los dos cumplen una norma. Sabe que hay un director de duelo que es el que le dice a ustedes, fuego. Claro. Pero a nadie se le ocurre tirar antes de que le den la orden de fuego, ¿cierto? Bueno, acá ocurría esto. No, ahí estábamos en una situación muy particular. Sí. Dos enemigos enfrentados, nosotros en el medio. Y teniendo que informar... ¿Nosotros quiénes éramos? ¿Quiénes eran? Bueno, éramos los observadores militares de Naciones Unidas. Sí. 35 nacionalidades distintas. El comando estaba en Jerusalén y nosotros, los observadores del canal, vivíamos en Gaza, una ciudad hoy ocupada por el Hamas, por guerrilleros. Israel le ha colocado un cerco, están al otro lado del cerco, pero permanentemente están tirándose misilazos desde Gaza a los kibbutz, claro, que son las organizaciones agrícolas que tienen los egipcios en la zona fronteriza. Bueno, nosotros lo único que podíamos hacer es informar, primero, quién era el que abría el fuego, el que iniciaba la agresión. Sí. Segundo, ¿con qué arma? Tercero, ¿cuánto tiempo duraba el tiroteo y con qué respondían los del otro lado? Y ahí nos llegaba la autorización para iniciar un trámite de alto el fuego, que se realizaba desde Jerusalén con el Cairo. Y a veces intervenía Naciones Unidas desde Nueva York. Y nosotros escuchábamos todo este trámite, hasta que se llegaba a un alto el fuego. Sí. Ese alto el fuego, en los primeros tiempos, y a veces duraba un día, 2 días, pero después duraba 20 minutos. Y ya se armaba de nuevo. Y otra vez. Dale que va. Nos pasábamos, claro, el día haciendo este tipo. Razón por la cual tomamos una enorme experiencia de cómo hacer para dormir bajo el fuego de artillería permanente. Al principio no podíamos dormir, imagínate. Vos sentís el whistling, es el silbido de la artillería que pasa arriba de tu cabeza. Le escuchás el muzzle noise, es decir, el sonido de boca, el estampido de boca del cañón, sí. El whistling
el silbido que pasa arriba de tu cabeza y luego la explosión en el lugar donde toca tierra el proyectil. Y ahí Claro. explota. Lindo para dormir Aprendimos eso. acá. Pues vos sabés que a fuerza de repetir todo esto y aplicando los conocimientos de balística que teníamos en física, hay una materia que se llama balística, que nos permite hacer cálculos y poder determinar dónde estaban las posiciones de salida de la artillería y dónde estaba el lugar del blanco, a través del tiempo que avanza con el cronómetro. Así que nos divertíamos todo el día con este tipo de cosas. Y noté a lo largo del tiempo que cuando llegaban observadores nuevos, me acuerdo un día llegó un irlandés y venía con las condecoraciones que normalmente no se usaban en el uniforme del desierto, con 40 y pico de grados a nadie se le ocurría colocarse las cosas. Pero este recién llegado, un día me llega todo con los chapas. como auxiliar, claro, con la chapa. Y era un mayor, yo era capitán, pero venía órdenes mías porque yo ya tenía tiempo en el canal y era recién llegado, así que estaba órdenes mías. Claro. Bueno, y no le gustaba el hecho de que lo mandaron capitán, ¿no? Bueno, llegamos con los dos jeeps, el tercer jeep estaba siempre en la cola nuestra y era de un israelí que venía como oficial de enlace a controlar que nosotros no le transmitiéramos a los egipcios información de los israelíes. Entonces la obligación de él era escuchar todas las conversaciones nuestras. Y la conversación nuestra por radio no podía salir del lenguaje de radio que teníamos como protocolo. No se podía nadie salir de ese lenguaje. ¿Cuál era el lenguaje? ¿Era inglés? ¿En inglés hablaban? En inglés. Está, ok. En inglés, ¿cierto? Era usar siempre las mismas palabras porque siempre decíamos lo mismo. Las variantes estaban en los tiempos, el tipo de arma. Lo que estaban atentos era que no sea cosa que introduzca alguna palabra que pueda ser una señal o un dato para el enemigo. Entonces, ahí venía el oficial de enlace a controlar. Ajá. Te estaba contando de la primera vez que me acompaña, después me hice amigo de él, ¿no es cierto? Entró en la variante. Claro. Sí. Pero al principio el irlandés andaba con el freno muy corto. Era bocadura, como le dicen en el campo a los caballos que se resisten. Claro. Muy bien. Y estaba plantado como una mula, con el pecho arriba, ahí en el observatorio que teníamos, donde estaban los largavistas, como le llaman los civiles. Eran anteojos tijera, para poder observar a mayor profundidad. Hasta que se abrió la primera balacera. Nunca vi un tipo arrastrarse tanto. Por supuesto, perdió las un lagarto era. Bueno, pero ahí me di cuenta cómo nosotros nos habíamos naturalizado y vivíamos todo el día bajo el fuego. Y esta gente que recién llegaba y que no había estado bajo el fuego, estaban con una depresión. Una pavura terrible. Una pavura terrible. Hasta que se acostumbraba, ¿no? Pero costaba más de una semana entrar en el hábito. Inclusive dormíamos como angelitos con el tremendo ruido de los ataques aéreos o de la artillería y dormíamos igual en el fondo de un pozo. Bueno, se nos terminó la vacación en el desierto que tuvimos de diciembre a marzo. De marzo en adelante fue creciendo cada vez más. Hasta que llegó esa anécdota que yo te conté, que ya fue en el mes de noviembre del año 69. Año 69. ¿Cuánto tiempo estuviste para
¿Cuánto Un tiempo? año y 4 meses. Ah, Un año y 4 meses. mucho. Sí, Sí. es un, Bueno, un tiempo es ese. No, no es fácil. Bueno, pero te acostumbraste. estábamos en el extremo norte del canal. Ahí está, de un lado, Port Said, que es el puerto de la boca del canal de los egipcios, y Port Fuad, que es el que está enfrente. Ahí cerca estaba el OPI Green, puesto de observatorio verde. OPI Green. Ya. Y yo estaba ahí con un sueco, mayor de la Fuerza Aérea, que también yo era capitán, pero era el senior officer, era el oficial más antiguo por la antigüedad que yo tenía en el canal. Ese, el que Estaba me contaste que era un gigante, un rugby un era. tipo, un rugbyer. Ya, los suecos todos son de más de 1,90 de altura, pero este medía 2 metros, un gigante, un gigante. Y era la primera vez que me tocaba un oficial de enlace israelí que nunca había estado en combate. Ah, sí, esa es Era buenísima, dale. un escribiente Claro. de puestos de comando en la retaguardia, empleado bancario, era un oficial de reserva. Casi todos los que tienen capacitación universitaria son oficiales, pero hay algunos que no entraron en combate. Caso de este hombre. Bueno, era un pibe joven, y cuando entramos ahí a escuchar ruido de combate, vino y se metió en el pozo de zorro de los observadores, y él tenía el pozo de zorro de él, Claro. muerto de miedo. Nos pidió permiso. Bueno, al poco tiempo el sueco me dice, yo no soporto el olor de este tipo, y le pidió que se vaya. Y este no se quería ir hasta que lo tiró fuera. Lo tiró fuera del pozo de zorro nuevo. Al rato vino de nuevo y me dice, ¿por qué no me presta un birrete de Naciones Unidas y un pañuelo? El distintivo nuestro era el birrete azul y el Ese pañuelo, era el israelí. el israelí. Ah, ok. Quería vestirse con ropa de los observadores, con Claro, el uniforme de los observadores. claro. Y yo le digo, no, yo no le puedo permitir a usted, porque usted no es observador. Usted tiene que lucir el uniforme de su ejército con Con todo orgullo. orgullo. Claro. Entonces me dice, es que van a cruzar el canal y me van a matar. ¿Por qué? Bueno, había habido cruces de canal nocturnos en la zona. Y nosotros al día siguiente teníamos que ir al lugar ya con luz y hacer un informe de cuántos muertos había. Me acuerdo que una noche hubo una balacera muy grande, se encontró una patrulla israelí que recorría la costa del canal detrás de una pared de arena que protegía la ruta que permitía los relevos en el canal. Ahí había una tapia, digamos, de 4 metros de profundidad y 3,5 metros de altura, hechos con topadora. Claro. Bueno, estaban recorriendo entre posición y posición, esos bloqueos tipo Rommel, como yo te dije, recorrían las patrullas de noche, porque había infiltración nocturna a través del canal con botes de tropas egipcias que venían a poner minas en el camino. Oh. Bueno, esa noche se encuentra una patrulla egipcia con una patrulla Israelí. israelí. Y se produce un combate que hace de que vengan refuerzos de los dos lados. Oh. Eso fue a unos 3 kilómetros de la posición nuestra. Es decir, que nosotros con anteojos de noche veíamos en las bocas Claro. y las bengalas de iluminación que tiraban
para iluminar al enemigo, porque ahí en el desierto, ¿dónde te vas a meter? No tenés cobertura. No hay árboles, no hay vegetación, no hay nada. Bueno, a la mañana siguiente tuvimos que acercarnos a ese lugar para hacer un enquiry, que era un informe, un sumario de lo que encontrábamos. Y encontramos muertos de los dos lados. Y de los israelíes encontramos 5 muertos y 7 muertos de los egipcios. Pero lo raro es que había 7 muertos y una pierna de alguien que se lo llevaron, pero que dejó la pierna. Que lo llevaron. Bueno, para que vos te des cuenta de cómo un ejército que combate y que tiene experiencia y necesita el apoyo de la población y nunca dice algo que no sea exactamente la verdad, esa noche por Radio Jerusalén, en ladino, el ladino es un castellano muy antiguo que hablan los israelíes, los judíos de la diáspora, que fueron a parar a los países que hablan castellano. Y ahí es una mezcla de castellano con yiddish y con palabras israelíes, del viejo idioma de ellos, ¿cierto? Listo, el arameo. Claro. El arameo. Y nosotros siempre escuchábamos Radio Jerusalén, y esa noche el informativo dice: esta mañana las patrullas de Naciones Unidas encontraron tantos muertos y una pierna. Es decir, los detalles nunca me voy a olvidar. Correcto. Yo aprendí muchísimo. Para mí fue un año donde aprendí. Pero a la fuerza, qué bárbaro, qué bien. Mirá, veía operar los tanques, veía operar las patrullas de noche, las patrullas de día. Veíamos cómo en el desierto hay zonas que son bajas. Están a menor altura que el pelo de agua del mar. Entonces, ¿qué pasa? Si un tanque sale de los lugares firmes y entra a esos lugares deprimidos, se entierra hasta la torreta, claro, porque está hablando, es decir, por capilaridad, el agua del mar llega hasta esos lugares. Se hace laguna, se hace, claro. Los hombres del desierto, los que viven en el desierto, árabes por supuesto, ganaban mucha plata porque cobraban sentándose en los tanques que iban a las vanguardias de las columnas israelíes, porque sabían, son los que distinguen por el... Otra vez se cortó. Mirá vos, qué cosa, che, esto, ¿eh? No sé por qué pasa. Se cortó el sonido. A ver. Otra vez se cortó. A ver qué. Ahí me parece que estamos otra vez. A ver, habla. ¿Me escuchás? Ahora sí, ahí está. Bien. Se cortó. Bueno, no, te decía que las tribus del desierto, que son 3, y las distinguí por el color de las mascarillas de las mujeres. La mascarilla que tapan la cara, en un caso de una tribu era amarilla, en el caso de las otras color fucsia. Y nosotros hablábamos bastante con estas mujeres que llevaban la tropita de ovejas y chivatos, todos mezclados, y llevan en la mano el uso. Le arrancan pelos a los chivos y a las ovejas y van hilando mientras caminan, buscando una hierba para comer para las ovejas y los chivatos. Caminan 30, 40 kilómetros por día, buscando esa hierba escasa que anda por ahí. Mirá vos. La planta más común del desierto, ¿sabes cuál es? El ricino. ¿Conocés la planta del ricino? No. Es una planta que yo acá observo en la vía del ferrocarril Mitre que va al Tigre.
Ajá. Hay ricino. Es Mirá. una hoja grande, parece una mano, ¿m? La- eh, color violáceo, verde violáceo, y tiene un fruto de donde se saca el aceite de ricino. Esa es Ah, la planta más abundante que hay en el desierto. mirá vos. Y donde hay humedad aparece el ricino. Bueno, te sigo le cuento. Sí, Cuando estuve con este mayor sueco y este teniente israelí, que israelí, era bancario que era y que tenía... administrativo, digamos, claro. Ah, bueno, llegó por fin el día del relevo. ¿M? El día del relevo era un día de fiesta. Nos levantamos, nos pegábamos una rápida ducha, nos poníamos el uniforme ya para el viaje, que no era el que usábamos en el desierto. En el desierto era un pantaloncito de gimnasia, Y claro, el birrete y un pañuelo en el cuello de color celeste. Eso era todo. Ahí ya teníamos un pantalón corto, con la camisa que cada uno llevaba de su propio país, de su país. la escarapela argentina en la manga, la jerarquía el El birrete de birrete. Naciones Unidas, ya para presentarnos en el comando nuestro en Gaza. Bueno, ¿qué había ese día? Le digo al sueco, usted hace el mantenimiento del motor para dejárselo a los que venían impecable, controla de que la basura esté totalmente enterrada, porque si no enterrabas la basura, Oh, de sí, noche no podías ver. claro. ¿Sabes por qué? Por las peleas de las ratas. Ah, Había mira. unas Ah, ratas de 4 o 5 kilos de peso, para que tengas cuenta. ah, Flauta, Dios mío. La- en la arena dejaban una huella que era de 1 centímetro de ancho de la cola, Qué que por bárbaro. ahí sabía, eran ratas que bajaban de los barcos. Cuando los barcos se acercaban a la costa para dejar pasar a la otra columna, por ahí y quedaban en el desierto. Ah, Bueno, por supuesto con un olfato tremendo. Siempre ve algún vago, pícaro, que no enterraba la basura antes de ir a dormir. Esa noche tenías que levantarte sí, a la nada. 1 de la mañana, en los tiempos que no había balacera, porque la pelea que había entre las ratas era un chillido que te despertaba hasta a un sordo, ¿no? Mirá. Se peleaba por la comida y siempre quedaba alguna muerta, ¿eh? Ah, la pelea, claro. Eh, Te Ah, voy a contar cuando termine la anécdota que al sueco, que nos pasamos 15 días en un pozo, no se pudo lavar las manos porque no teníamos agua y había abierto una lata de comida porque él era el que repartía la comida. Le quedó el sabor a la comida en la mano y la rata le mordió y le sacó un pedazo de carne de un dedo, Flauta. estando él dormido. Pegó un grito de la ovela. Ah, Bueno, esa mañana yo me puse el uniforme, el otro también, y empecé a controlar todo, porque teníamos que entregarle al entregar que todo en venía orden, claro. todo en orden, todo limpio, todo en orden, para, y él traía los víveres para la semana que se quedaba ahí, el relevo nuestro. Y nosotros veíamos qué nos quedaba para dejárselo en condiciones en la heladera. Teníamos debajo del trailer una fiambrera, a donde teníamos las papas, por ejemplo. Bueno, porque nos teníamos que hacer la comida. Vivíamos aislados durante 6 días. Este, Escucho un ruido típico del tanque en el desierto. Vos en el desierto, un tanque lo escuchás a más de 10 kilómetros Sí, sí. por la arena en las cadenas. O sea, el rodamiento del tanque, no solamente el ruido de los motores, sino el rodamiento, y además, en este caso que venía una sección de tanques, son 5 tanques, te levantan una columna de arena de más de 30 metros de altura. Claro, mirá. Lo ves allá en el fondo del Desde horizonte. bien lejos. Bueno, cuando escuché el chillido de los tanques, me fui al anteojo, un anteojo marino, para ver a mucha distancia, y me di cuenta, veía atrás de
de esa tapia que yo te dije de arena que va protegiendo la La ruta zanja y la tapia, a lo claro. largo del canal, veía las antenas de los tanques y la columna detrás de arena que se levantaba, además del ruido. Me di cuenta que era una sección de tanques. Dije, bueno, como ya lo había visto otras veces, dije, es el relevo de los tanques de la posición que está al lado nuestro. Salen los 5 que están acá para mantenimiento y vienen estos de relevo. Eso se producía cada 45 días. Bueno, le pego el grito al mayor que se ponga el casco de acero, en inglés se llama helmet. Y el tipo se lo dejó con las cosas. No señor, ajustelo. Yes, my general. Yes, my general. Y me escribió durante 20 años, cuando volvimos cada uno a su país, diciendo sobrevivientes del puesto observatorio Green, mi general. Y yo era capitán cuando decía mi general. Ya te había ascendido. No, yo me di cuenta que íbamos a correr un peligro enorme. ¿Por qué? 3 veces que estuve en ese puesto observatorio verde, le dije al oficial de operaciones en Gaza, la puerta de entrada hay que cruzar la tapia para hacer una S y entrar. Claro que, Porque exacto. los cañones sin retroceso eran rusos, recoilless, cañones sin retroceso. Los nuestros acá tienen calibre 10.5, ahí tenían cañones rusos 7.5. Ajá. A la mañana tienen un subcalibre, tienen un cañón de fusil adherido al cañón. Para apuntarle a la puerta, nos perforaban el trailer nuestro. Teníamos el trailer nuestro, era un Agujereado. colador. Oh. Teníamos que esperar que pusieran en posición los cañones para después tomar el desayuno, porque teníamos en ese lugar la cocina. Bueno, se lo expliqué 10 veces al oficial de operaciones, un norteamericano. Digo, no les cuesta nada. Un día de trabajo, 3 horas de trabajo con la Caterpillar que tienen los israelíes en la posición, que ellos lo usaban para cuando atacaba la artillería y los proyectiles pegaban arriba de las posiciones fortificadas, sacaban la arena. Entonces a la noche las Caterpillar volvían a taparla con arena. Que nos hagan esta tapia en forma de S, porque nos revientan todos los días. No lo hicieron. Bueno, cuando vi que venían, dije, bueno, ahora sí que estamos fritos, ¿no es cierto? Porque nos pescaban a nosotros en el medio y le iba a pasar uno tras otro por la puerta los tanques. Bueno, al primer tanque le erraron, pero al segundo no. Le cortaron el rodamiento izquierdo, el tanque giró sobre sí mismo, el otro que venía atrás chocó y los otros también. Quedó uno en servicio, un tanque en servicio. Y ese tanque se trepó a la pared de arena y empezó a tirarle a los cañones sin retroceso. Bueno, la artillería inmediatamente intervino, pero ¿qué pasaba? Estaban a 100 metros de la posición nuestra. Yo me río, disculpame, pero me causa gracia porque me lo has contado y siempre me río. No sé por qué, pero me causa gracia porque, bueno, dale, seguí vos porque te pasaban los tiros. No, el sueco ahí, cuando en el pozo dice, menos mal que usted se dio cuenta. Claro que me di cuenta, porque ya lo había vivido antes. Un tipo recién llegado no tomaría ninguna medida, pero yo que lo había visto, lo metí en el pozo a todos. Bueno, nos quedamos 15 días dentro del pozo, sin poder salir. Y de noche salíamos a sobrevivir. Porque teníamos, gracias a Dios, yo siempre que llegaba a un puesto, enterraba la comida. Por 2 razones. Por la temperatura, aún más de 1 metro ya no había la temperatura de superficie, y porque algún día iba a pasar lo que pasó. Se nos incendiaron todo, los vehículos, las pertenencias nuestras, el tráiler donde dormíamos y cocinábamos, no quedó nada. Voltearon
las antenas de radio. Y nosotros metidos en un pozo. Bueno, ahí es donde el sueco hizo un informe después, gracias a este capitán argentino, estamos vivos, porque él tomó todas las medidas. Y después me ordenó, aprovechando de que era un tipo sumamente hábil, un piloto de la Fuerza Aérea, retirado, un mecánico de primera. Mirá, sin herramientas, con las manos, hacía las cosas que hizo. Porque le habían roto el motor, No, el para motor cargar la había batería. rodado. El motor estaba en una alturita y rodó como 10 metros, así que estaba lleno de arena y no sabíamos si estaba roto o no estaba roto. Él, con toda paciencia, se armó un cepillo con el pelo nuestro, con el pelo de los 3 cepillos y con el combustible lo lavó, lo volvió a armar. Y así pudimos al 12º día contá, porque te estás olvidando que por supuesto las torres de las antenas también las tiraron. Las torres tipo las que tenemos acá o en los distintos. Esas torres que vos ves ahí en tu pago para la televisión, en forma triangular, de hierro redondo. Exacto. No. Pero había una de 15 metros y otra de 30 metros, con riendas. Y este hombre, con toda habilidad, volvió a armar todas las riendas y hizo una serie de poleas para que entre dos pudieran... Claro, porque el israelí había roto relaciones después de que lo mató, que lo cacheteó y no nos ayudaba, ¿no? Pudimos levantar. No, pero además contá lo del que le quisieron dar carne de cerdo. Sí, bueno, una noche... un error, va. Fíjate, una lata de conserva para 3. Eso era lo que comíamos a la noche. La ración era esa. Y teníamos un montón de mashá. El mashá es el pan ácimo, el pan que te da el sacerdote en la hostia. Sí. Pero en tamaño grande, el día en que celebran ellos su Pascua, se comen cantidades de ese mashá, de ese pan ácimo. Y a los observadores, la gente, las mujeres de Israel le mandaban cajas enteras. Así que teníamos como 20 cajas de mashá. Por lo menos podían comer algo, claro. Era comer papel. Hacer de cuenta que comíamos papel. Así que comíamos el contenido. Contá lo de las latas que estaban, no tenían, no se veía qué era. O sea, claro, las latas eran latas de cerdo, latas de pollo y latas de pavo. Eran los 3 tipos de carne que teníamos. Claro. La primera noche que abrimos una lata, la abre el sueco, y por supuesto estábamos muertos de hambre. Y no sabíamos qué había adentro porque había perdido color el papel de afuera. Es decir, que no se podía leer qué había. Claro. Y se da cuenta el israelí que era pork, que era chancho. Cerdo, y eso no come. Cerdo. Claro. Y lo tomó como que era una cuestión del sueco contra él. Claro. Porque estaban peleados, que era una ofensa. Y no quería comer. Digo, usted tiene que comer porque si no se va a morir de hambre. Bueno, así que comimos, logramos que comiera algo, y comíamos después mashá. Comíamos papel. Te corté con lo de la torre. El tipo consiguió parar la torre, el motor, y el pudieron cargar la batería. Exactamente. Eso fue el día 12, el 13 cargamos las baterías, pusimos a funcionar la radio, en fin. Y el día 15, a primera hora de la mañana, hice la primera llamada y anduvo.
Y el primero que me contesta, Esta es terrible, esto es terrible. No se puede me creer. contesta Me estás mintiendo. el capitán Bernengo. El capitán Bernengo me había dado por muerto. Es decir, Argentino. argentino, Con sí. el primero que hablaste. Éramos cuatro. Bernengo estaba en la posición OP Violet, puesto observatorio violeta. Era el primero al lado del verde donde yo estaba. Ah, Y ellos venían, ese día llegó a ese lugar, cuando escuchó mi voz por radio, cuando todas las Naciones Unidas estaban convencidos de que el sueco y yo estábamos muertos, claro. porque estaba todo destruido. Ellos tenían fotografía aérea del lugar, veían todo destruido, todo quemado. Bueno, así que pegó un grito por radio. ¡Oh, que está Además te vivo! conocía, se conocían. Pero si vivíamos juntos en Gaza. Claro, por eso digo. El capitán Bernengo Heriberto. viajamos juntos a Israel y vivíamos juntos en Gaza, los cuatro argentinos. Teníamos una casa Increíble, ¿eh? en la costa del mar. Bueno, y una voz, el oficial de operaciones que escucha todo esto desde Jerusalén, pregunta por radio. Esa voz en un idioma desconocido, que era el castellano. Hablaban en castellano, por supuesto. Cumpla, claro, en inglés le decía Alberto, cumpla con las normas que solamente se puede transmitir en inglés. Claro. Y por supuesto, Bernengo Piola no se dio a reconocer, hablé yo. Le digo, estoy llamando desde Opie Green, observador ANMO, United Nations Military Observer, ANMO. ANMO number, no le dábamos el apellido. Y el tipo dice, you're alive, está vivo, sí, estamos vivos. Vengan, vengan. Bueno, entonces ahí tuvimos varias conversaciones y al día siguiente, a primera hora de la mañana, lograron un alto el fuego y nos vinieron a buscar. Y trajeron el relevo. Pobre gente la que quedó ahí porque no tenían nada. Pero vos contás como que lograron el alto el fuego como si fuera nada. Intervinieron, Nasser intervino. Tuvo que intervenir directamente Otbul. Y yo me acuerdo que cuando volví a Gaza, un mayor de la Fuerza Aérea que estaba en mi casa, éramos cuatro, un mayor, un capitán de fragata y dos capitanes de ejército. Y el mayor vino con los diarios, titular en el principal diario de Israel, que decía que Otbul le había dicho a Golda Meir y a Nasser de que los observadores militares en el canal de Suez no éramos patitos en la galería de tiro, porque ya habían muerto 3. Claro. A lo largo del año murieron 3. Uno de ellos murió cuando yo estaba en el puesto observatorio y no podíamos encontrar qué herida tenía. Le había entrado una esquirla de artillería a la yugular y tenía por dentro un derrame que nosotros no lo veíamos. Y la entrada de la pequeña esquirla era... Ahí se cortó otra vez. Ahí se cortó otra vez mientras... Yo supongo que ya va a salir otra vez, pero a ver si se cortó definitivo o no. Les cuento mientras... O sea, los que intervinieron para hacer el corte, el cese de fuego, para recuperarlos a ellos, era la presidenta de Golda Meir, presidente de Israel, y del otro, y Nasser egipcio. El egipcio, claro. O sea, no era cualquiera. Yo lo recuerdo mucho a él porque acá, en casa, en el living, tengo una Biblia con tapas de nácar que me regaló el día que me casé en Belén, Otbul, el general Otbul, nuestro comandante de Naciones Unidas. Mirá vos. Un viejito general de la Segunda Guerra Mundial que se portó muy bien en todo el tiempo que estuvimos ahí porque nos cuidaba muchísimo. Bueno, Pimpi, yo creo que
hemos Sí. abusado de tu tiempo. No, no, está buenísimo. Por esta vuelta nos vamos a repetir porque me encanta, ya sabéis, hablar con vos. Y bueno, todas estas historias yo creo que las ven en películas y vos las viviste. No, Eh, no, no, no es Mira, un chiste. Uno en se el desierto, ríe, sí, en el desierto todos los días se vivía una aventura distinta. Todos los días teníamos una aventura distinta. Eh, Te podía contar 40. Pero como nosotros tenemos una aventura propia en estos días, en este país, vamos a hablar de eso la próxima vez que nos encontremos. dale, 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 dale. Bueno, acá mi señora, como siempre, te manda un gran abrazo. Casi que tendría que ponerme celoso, che, porque tiene una admiración bárbara. Bueno, ella ama a los militares, de familia militar como yo, y entonces ama a los militares. Bueno, ha sido un cuento magnífico, una historia, porque un cuento parece que fuera algo, Cuando, una cuando novela. estamos, cuando estamos cerca de los 90, Sí, empezamos a contar aquellas aventuras de jóvenes, de sí, los verdes años, que nos han dejado indudablemente una enorme experiencia. Y a veces se los cuento a los chicos y me dicen, tenés que escribir algo de esto. Y digo, mira, cuando me sienta viejo, voy a empezar a escribir sobre esto. cuando sea grande, como yo les digo, cuando sea grande voy a aprender o no sé qué cosa. Exactamente, cuando sea Exacto, grande. Mientras tanto, vamos a escribir sobre la realidad actual. Te exacto, sí, sí. agradezco nuevamente la oportunidad que me has dado, Pimpi. A la señora le agradezco los saludos, pero también la inolvidable comida que nos presentó el día que estuve en tu casa. Sí, Bueno, bueno, y, y espero que los chicos se cuiden, sí, tanto Facundo como Gustavo, para que exacto. no anden contagiándose por la calle. Sí, sí, por Dios, por favor, que esto que nos ha tocado estos tiempos realmente son insólitos para el mundo, ¿no? Esto nunca sucedió, esto es totalmente inédito y hay que aprender a convivir con esto. Mira, cuando yo lo escribí en uno de los trabajos que vos tenés en tu poder, cuando termine este asunto del virus, y parece que en los primeros meses del año que viene tendremos ya la vacuna acá, me imagino que tanto Europa como Estados Unidos van a investigar a fondo de dónde surgió el COVID-19. Si fuese un elemento de guerra bacteriológica, el problema que va a tener China en Naciones Unidas va a ser mayúsculo, Sin duda, mayúsculo, sin y duda. le va a cortar la carrera a superpotencias que en este momento está corriendo, ¿m? Exacto, Con la exacto. ayuda de Rusia. Y Rusia acaba probablemente de cometer un hecho bastante audaz al decir que tiene Que la tiene la primera vacuna. vacuna, pero pareciera que es una vacuna no comprobada. Es decir, que desde Sí. el punto de vista científico trae muchas dudas y el Teóricamente lo, mundo... lo probaron justamente con militares, cosa que no debería de ser, ¿no? Con Mira, soldados, mejor acá, dicho. Pero es claro, todo confuso, en Rusia nunca se sabe. sí, en Rusia la aprobaron con 38 personas. Acá se van a inyectar a 30.000 en la Claro. Argentina, 30.000 en Estados Unidos y 30.000 en otro país. Quiere decir que va a haber 90.000 experiencias para llegar a determinar realmente si la vacuna vale la pena ponerla o es más grave que el O es virus. más grande. Y eso Bueno, se sabe. acá creo que la prueba se va a hacer con la Oxford, que es la de Inglaterra de Gran Bretaña con... La prueba se está haciendo con una americana, la Sí, Pfizer, exacto. en el hospital militar, con voluntarios, Ah, voluntarios. No y hay lógico, nadie que esté lógico, forzado a esto. claro. Se presentaron muchos voluntarios, Y sí, porque el beneficio para nosotros es importante, no solamente porque vamos a tener la vacuna rápido, sino porque el hospital militar mismo está caído y necesita este refuerzo que viene con la prueba. Nos viene muy bien. Ahora, es indudablemente un acto, no digo heroico, es pero sí arriesgado.
un esfuerzo más que hace las Fuerzas Armadas en una situación difícil Exacto, que es muy parecida a lo que es la guerra. Si exacto. fuese una agresión bacteriológica, tenés que pensar de que acá va a haber un problema mundial muy grave, Muy muy serio. grave. Además, en condiciones económicas desastrosas para el mundo, ¿no? Porque para el mundo, y eso lo va a socioeconómico, tener que hacerse, se va a tener que hacer cargo China es de probable, todo ese desastre. es Ahora, probable. si no es así, si no fuere así, cosa que ahora está en duda, hay Exacto, quienes sostienen de que este es un virus fabricado y no natural, y exactamente. que por eso es que está dando tanto trabajo controlarlo. Pimpi, te agradezco muchísimo el buen momento que me has hecho pasar recordando tiempos viejos. Bueno, igualmente a vos te agradezco como siempre. Ya en alguna vuelta nos podremos encontrar nuevamente físicamente, tomar unos mates o unos cafés o unos vinos Sí, o lo que sea, o unos sí, whisky, señor. o lo que sea, o Lo- comiendo un choripán. Pero Exactamente, lo haremos. y Ten cuidado que lo haremos. un gran abrazo. Gracias. Será hasta la próxima, Heriberto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y Muchísimas gracias y un abrazo. Cariños a para la todos señora. ustedes, espero que la hayan pasado bien, que hayan escuchado una historia real de un argentino que estuvo en un lugar, como escucharon, de combate, que hay que ser corajudo para estar ahí. Un gran abrazo para todos y será hasta la próxima a mi manera. Chao, gracias. Gracias.